El tema de hoy es un tema sencillo. Voy a tratar de hacerlo sencillo y rápido. Tengo poco tiempo. Así es que espero que estéis atentos, encima que tengo mala voz, que estéis atentos. Y aunque repita muchas cosas que ya las conocéis, pero que estéis atentos porque hay algunos matices que me interesa destacar en el día de hoy. Vamos a utilizar un texto que lo vamos a repetir mucho al cabo de todo el culto. Es el texto que se encuentra en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Ese texto es el que viene a llamarse el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y ese texto nos dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice a continuación, contra tales cosas no hay ley. Eso os lo explicaremos también después. No se me va a ocurrir decir que levantéis la mano todos los que tengáis todas estas bendiciones, porque yo no las tengo. Yo no las tengo. Las deseo, de corazón las deseo, pero no las tengo. Entonces, no voy a exigir que levantéis la mano a vosotros, porque si yo no las tengo, tampoco espero que vosotros las tengáis, pero sí que las deseéis de corazón, porque son muy importantes. Daros cuenta que es el fruto del Espíritu Santo. Me ha llamado la atención la palabra fruto. Yo cuando leía estas cosas antes las llamaba bendiciones, cualidades, perfecciones, pero no había caído nunca en la forma en que la llama la Biblia, que es la palabra de Dios, fruto. Y entonces he querido indagar qué me podía aportar a mí la Biblia sobre la palabra fruto. ¿Sabéis la primera vez que aparece la palabra fruto en la Biblia? ¿Dónde está? En Génesis, exactamente. ¿Ves? Como yo sé que lo sabéis y que lo vamos a ir recordando, pero hay matices, hay matices. Yo lo habré leído 500 veces y estudiando el tema le he encontrado matices nuevos, muy bonitos. Efectivamente, la primera vez que se habla de la palabra fruto se encuentra en el Génesis. Es el tercer día de la creación. En Génesis 1, 11 y 13, dice, después dijo Dios, produzcan la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol que dé fruto. Fruto. Aquí está por primera vez. Dice, según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. O sea que la primera vez que aparece la palabra fruto es cuando Dios crea los árboles que salen de la tierra y les dice, le da la orden de que den fruto. Y efectivamente, dan fruto. Pero aquí yo me encontraba con un dilema en la preparación del culto. El fruto del Espíritu Santo es algo espiritual y el fruto del árbol es algo material. Y yo decía, ¿qué relación tiene algo que es material, tangible, que se puede tocar, ver, incluso oler, con algo que no consideramos material, algo que es abstracto, algo que podrá manifestarse de alguna forma? La bondad, el amor, se puede manifestar, pero no se ve, no se toca, es algo espiritual. ¿Qué relación tiene? ¿Por qué llama la Biblia, que es la palabra de Dios y es la fuente de la verdad, por qué llama fruto a estas bendiciones del Espíritu Santo? Tenía que haber algo. Yo estaba un tanto perplejo. Digo, tengo que investigar más, tengo que buscar más en cuanto a por qué. Y encontré un pasaje de la Biblia
que al principio me dejó todavía más perplejo, pero que después me dio gran luz y pensé, aquí está la clave de todo. El pasaje lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Los versículos, por un lado, el 35 y por otro lado, el 41 y el 42. Os voy a poner en situación. Uno es cuando se le anuncia a María que va a traer un niño. Y dice, Lucas 1:35. El ángel le dijo, el Espíritu Santo, ya tenemos aquí al Espíritu Santo, por lo pronto empezábamos bien. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, por esa misma razón, por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Este primer texto nos sitúa que el Espíritu Santo actuó perfectamente, ¿para qué? Para que naciese un niño, el Dios eterno, el Verbo, la palabra de Dios eterna, infinita, se hiciese carne y fuese, por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios nacido de María. Bien, ese es el primer texto. Pero pocos días después, María sube a ver a su prima, Elizabeth. Y en cuanto entra, dice el texto, el versículo 41 y el 42. Dice que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, nuevamente encontramos aquí la acción del Espíritu Santo. Dice, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito que el fruto de tu vientre. Nuevamente la Biblia me sorprendía, porque llamaba fruto y además bendito al niño Dios que iba a nacer, al Hijo del Hombre, al Dios hecho hombre. Le llamaba fruto bendito. Y aquí empecé yo a tener la gran respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la Biblia decía que el fruto del Espíritu Santo, lo hemos leído antes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Por qué el fruto del Espíritu era ese? ¿Y por qué el bendito fruto es Jesucristo? Aquí tenía yo la respuesta. ¿Por qué llamaba fruto a la bendición del Espíritu Santo? Entendía perfectamente que aquí en Cristo se había unido la materia y el espíritu. Lo material y lo espiritual. Allí el Hijo del Hombre, materia, era lleno del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, desde propiamente su nacimiento. Su carácter es el que refleja el fruto del Espíritu Santo. Aquí lo comprendí yo, porque dice Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea que Cristo es el Dios hecho hombre con el fruto del Espíritu Santo como carácter. En él se manifiesta, y en su carácter, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese es su carácter. Ese es el fruto de Cristo, del carácter de Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo. Gracias. Quise saber algo más, porque aquí llamaba fruto la Biblia tanto a las cosas materiales como a las cosas espirituales. Y ya vemos que la respuesta la vamos a encontrar siguiendo el carácter de Jesucristo. Pero quise saber más en cuanto al ser humano, en cuanto a nosotros. E indagué más sobre el fruto de los árboles que Dios había creado. En Génesis 2, 8 y 9, fijaros lo que dice.
Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea que vemos que Dios había creado los árboles para que dieran fruto, que fuesen deliciosos para comer, el ser humano que había creado. Y también el árbol de la vida en medio del huerto, me llamó la atención. O sea, el árbol de la vida lo situó en el centro del huerto para que desde cualquier punto del huerto, solamente entrando hacia el interior, se encontraran con el árbol de la vida. Esos frutos se los dio Dios al ser humano que había creado perfecto. Dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si os dais cuenta, hay tres clases de árboles. Unos que Dios creó buenos a la vista y deliciosos para comer. Todos esos árboles que Dios creó eran deliciosos para comer. Los había creado Dios para comer. Dentro del huerto y fuera del huerto, porque dice por toda la tierra. Hizo salir de la tierra eso. Bien. El segundo árbol es uno solo y es el árbol de la vida. Y estaba en el centro del paraíso, en el centro de Edén. Y el tercer árbol era también uno solo, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, tres clases de árboles. Árboles ricos para comer, deliciosos para comer, el árbol de la vida, que también sería para comer, y un árbol que no era para comer. Se aprende muchísimo metiéndose en los detallicos de los textos, se aprende un montón, es verdad. Lo leo y como si solamente leyera las iniciales de un periódico, pero te metes dentro y dices, oye, que aquí hay cosas que el Señor me está diciendo. Yo quería indagar más. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los árboles que eran deliciosos a la vista y buenos para comer, de todos ellos podían comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. O sea que antes hemos hablado de tres grupos de árboles. Árboles deliciosos que Dios había creado para comer, el árbol de la vida, que estaba en el centro, que era uno solo, y un árbol que Dios no creó para comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí ahora ya hay solamente dos grupos. ¿Por qué? Porque Dios le permitió al ser humano que también comiera del árbol de la vida. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto. Entonces podía comer de todos los árboles deliciosos que Dios había creado para comer, no todos los había creado para comer, podía comer de todos los árboles que Dios había creado para comer, deliciosos y buenos para comer, incluido el árbol de la vida, porque era delicioso y bueno para comer, para tener vida eterna. Pero dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él morirás sin remedio. Ese árbol no lo había creado Dios para comer. Cada uno tenía una función. Cada uno tenía una función. ¿Por qué le da Dios los árboles, los frutos de los árboles para comer? Incluido el árbol de la vida. ¿Por qué se lo da? Fijaros bien, todo esto va a tener que ver con lo que hemos hablado al principio. Va a tener que ver con el fruto del Espíritu Santo y con Cristo, que es el fruto divino, que es el bendito fruto. Todo es fruto. Pues todo tiene que ver, todo, absolutamente todo tiene que ver. Fijaros bien. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? Muy sencillo. Lo hizo de forma material y de forma espiritual, ¿sí o no? Lo hizo del barro, de la materia, de la tierra. La tierra la modeló, la perfeccionó, hizo al hombre. Y después la parte espiritual es que él mismo, Dios, sopló el aliento de vida en el ser humano. Y fue un alma viviente.
Entonces el ser humano estaba formado por parte material, que venía de la tierra, y parte espiritual, que venía directamente de Dios. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que tenía que alimentar entonces el ser humano, que era parte material y parte espiritual? ¿Qué era lo que tenía que alimentar? Pues su parte material y su parte espiritual. Si no, no estaría perfectamente alimentado. ¿De dónde cogía la parte material para alimentar su parte material humana? Del fruto de los árboles que podía comer, incluido del árbol de la vida que estaba en medio del huerto y que podía comer también para seguir viviendo eternamente. ¿Y de dónde se alimentaba espiritualmente el hombre? ¿De dónde se alimentaba? ¿Con qué se alimentaba espiritualmente el hombre? Aquí nos tenemos que acordar de un texto que dijo Jesús, que viene al cuento con todo lo que estamos hablando en este momento de Edén, en la creación. Tiene que ver. Que a veces lo usamos solamente en el Nuevo Testamento, pero no encontramos su significado, y su significado está aquí, está precisamente en el Edén. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea, el alimento espiritual se lo daba a Dios, el Espíritu Santo se lo daba directamente al hombre allí en el paraíso. A Dios le gustaba de pasearse por la tarde a la hora de la brisa. ¿Os recordáis eso? Le gustaba de pasearse a la hora de la brisa y ver a sus criaturas y hablar con ellas. Solamente encontramos un momento en el que eso se demuestra. Por desgracia fue después del pecado. Pero la Biblia dice que Dios se paseaba a la hora de la brisa por el paraíso y hablaba. Y lo que le hablaba al hombre era el alimento espiritual del hombre. ¿Qué le daba de alimento espiritual? El fruto del Espíritu Santo. El ser humano en el paraíso se alimentaba del fruto de los árboles para alimentar su parte material y del fruto del Espíritu Santo para alimentar su parte espiritual. Y así hubiera sido perfecto. Hubiera sido un hombre que eternamente hubiese mostrado en su carácter el carácter de Cristo, porque era Cristo el que lo alimentaba espiritualmente. ¿Qué carácter hubiera tenido Adán y Eva si hubieran seguido alimentándose eternamente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto del Espíritu que se alimentaba, que salía de la boca de Dios, era lo que alimentaba al hombre espiritualmente. Pero se ve que fallaron en estar atentos en clase. Ellos, no Dios. Ellos fallaron. Fallaron en cuanto a tener en su carácter el amor sobre todas las cosas a Dios. La fe en lo que Dios le decía que era la única verdad, lo que haría posible de que ellos fuesen perfectamente eternos junto a Dios en el paraíso. Y les faltó la clase de la templanza. ¿Sabéis lo que significa la templanza? La temperancia. La templanza es exactamente igual que la temperancia, el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eva y Adán no se alimentaron bien del amor que Dios le daba, de la fe que ponía en ellos y del dominio propio que quería educarlos para que tuvieran esa templanza y ese dominio propio ante cualquier adversidad y ante cualquier tentación. El ser humano eligió a Satanás. Esa historia no la voy a contar prácticamente, porque ya sabéis, a mí me desagrada. Desde que Eva y Adán pecaron y aceptaron las sugerencias del enemigo, pues ya no tuvieron acceso al alimento físico perfecto que salía de la tierra, elaborado por el árbol y perfecto para ser comido, que era el fruto material,
pero tampoco se alimentaba de la palabra de Dios directa allí al lado suyo, sentado allí en unas piedras, viendo un chorro de agua salir de un nacimiento, al lado de los animales y de las frutas exóticas. Yo que he viajado por prácticamente casi más de medio mundo y he visto frutas deliciosas en todos los sitios, y me acuerdo de cómo sería el paraíso cuando fue creado por Dios y la tierra cuando fue creada por Dios, con esos frutos maravillosos, suficientes para alimentarnos. Me lo imagino allí recibiendo clase de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, alimentándose espiritualmente de los dones del Espíritu Santo, alimentándose del fruto del Espíritu Santo. Me lo imagino allí. Pero ahora ya no podrían estar allí, ahora ya habían sido expulsados. Incluso el Señor puso ángeles y puso una espada vibrante, dice, que se movía de un sitio para otro, ¿para evitar qué? Para evitar que pudieran alargar la mano, lo dice físicamente así, que alargar la mano y comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Ahí encontramos una obra de misericordia de parte de Dios. No sé si vosotros habéis visto a alguien mayor sufriendo por sus enfermedades, por sus dolores, y estar pidiendo a gritos morirse y descansar ya. No lo sé si vosotros lo habéis visto, yo sí lo he visto en varias ocasiones, por desgracia. Si con las consecuencias del pecado, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, no existiese la muerte, Dios le hubiera permitido que siguieran comiendo del árbol de la vida, ese sería, bueno, el castigo más satánico que podía hacerse sobre un ser humano. Sin embargo, Dios en su misericordia le quitó el acceso al árbol de la vida. Y por eso morimos. Morimos, ¿por qué? Porque nos hemos alimentado a través de todo este tiempo fuera de la presencia de Dios, nos hemos alimentado de los frutos satánicos, tanto físicos como espirituales. Satanás nos da toda clase de frutos prohibidos para mermar nuestra salud. El alcohol, la droga en toda la extensión que hay, porro, marihuana, cocaína, heroína, todo eso se lo come el hombre, se lo come. ¿Para qué? Porque se cree que es la panacea de la felicidad. Y al final, ¿qué? Pierde el resto de templanza que le queda al ser humano, el resto de dominio propio, y es un guiñapo en manos de Satanás. Ese es el alimento que nos da Satanás. ¿Y qué alimento espiritual, entre comillas, nos da Satanás? La maldad, el odio, la envidia, el rencor, la mentira, el adulterio, el robo, el asesinato. Esos son los frutos de Satanás. Qué contrarios son de los frutos del Espíritu Santo. Lo voy a repetir otra vez. He dicho que lo iba a repetir muchas veces en el culto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Satanás cree que tiene el control. ¿Vosotros creéis que Satanás tiene el control? ¿Lo creéis? Si Satanás tuviese el control, estaríamos totalmente perdidos. No habría ninguna esperanza para nosotros. No habría ninguna esperanza, porque Él no nos va a dar absolutamente nada que tenga vida. Todo lo que nos da es contra la ley y, por tanto, entonces, el resultado de pecar contra la ley es el sufrimiento y la muerte. No nos va a dar absolutamente nada que tenga vida. Todo lo que nos va a dar van a ser frutos de maldad. Pero tenemos algo muy importante. Tenemos algo muy importante. ¿Cómo se le llama a Cristo? ¿Os habéis quedado con algo de lo que he dicho cuando la prima de María fue llena del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo?
Bendita tú eres y bendito ¿el qué? El fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto bendito? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y dónde vino Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Dónde vino? A un lado de el Edén. Se metió dentro del Edén, donde no podía tener acceso el ser humano. Se metió dentro de eso. ¿Dónde vino? ¿Dónde vino? A la tierra, aquí. ¿Y sabéis lo que nos trajo con él? No os podéis imaginar. El árbol de la vida, me atrevo a decirlo. Él es el fruto de la vida. Cristo es el fruto de la vida. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Cristo es el árbol de la vida hecho hombre. Vino a la tierra para que los que tuviéramos fe en Él pudiéramos alcanzarlo y comerlo. Cristo ha traído a la tierra el árbol de la vida en su propia persona. No estoy diciendo una locura. El árbol de la vida está a nuestro alcance en Cristo Jesús. Fijaros bien lo que dijo Jesús. Aparte de que ya dice la Biblia que es el fruto bendito, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Para qué sirve el pan? Para comérselo. ¿Qué nos estaba diciendo Cristo? Que nos teníamos que comer a Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, ¿qué dice? ¿Para cuánto? Para siempre. ¿Qué podía hacer Adán y Eva en el paraíso si comían del árbol de la vida? ¿Qué podían hacer? Vivir para siempre. Y ahora nosotros podemos vivir para siempre comiendo del fruto bendito del árbol de la vida que se ha hecho hombre y está entre nosotros. De Cristo Jesús, el pan venido del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esa es la realidad. En su amor, Cristo ha dado una nueva oportunidad. Decía el hermano Casildo en la escuela sabática: tenemos una nueva oportunidad. La nueva oportunidad es Cristo, el fruto bendito. El fruto es para comer. Cristo no es llamado el fruto bendito por casualidad. Fruto bendito es el que da el Espíritu Santo. Si nos comemos a Cristo, nos alimentaremos de su carácter, del fruto del Espíritu Santo, porque ese es su carácter. Pero va más allá Jesús. Todavía palabras más duras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? ¿Qué tenía Adán y Eva cuando comían del árbol de la vida? ¿Qué tenemos nosotros si comemos la carne y la sangre de Jesucristo? Vida eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar el fruto del árbol de la vida en Cristo Jesús, hermanos míos. No perdamos esa oportunidad, no la perdamos. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo nos podemos comer a Cristo? ¿Cómo nos podemos comer al pan vivo que ha venido del cielo? ¿Cómo nos podemos comer la carne de Cristo y la sangre de Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Porque nos dice que nos tenemos que comer. Y el que no coma no tiene parte con Él. Dice: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte conmigo, dice el Señor. Algunos de sus discípulos, cuando oyeron estas palabras, algunos se escandalizaron. Dijeron: estas palabras son duras. ¿Cómo me puedo yo comer la carne y la sangre? Si todo el Antiguo Testamento prohibía de comer sangre ni de animales, ¿cómo me iba a comer la sangre de un ser humano? ¿Cómo iba a ser yo, ¿cómo se dice? Caníbal. Y comerme el cuerpo de Jesucristo. Eran palabras duras. Palabras duras, dice. Y algunos incluso se retiraron y se fueron.
Espero que ninguno de vosotros se vaya, porque es cierto, nos tenemos que comer a Cristo como pan de vida bajado del cielo. Y nos tenemos que comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, si no, no tenemos vida eterna. Cristo lo explicó de una manera muy sencilla, porque todas sus palabras eran espíritu y eran vida. Cuando dijo esto de comer mi cuerpo y comer mi sangre, Jesús dijo un texto que se encuentra en Juan 6, 63, y que es la clave de todo para nosotros. Es la clave a nuestro alcance para coger el fruto del árbol de la vida en Cristo Jesús y comérnoslo aquí en la tierra. Allí estaba en el centro del paraíso. Aquí Cristo está en el centro de nuestra vida, cerquita de nosotros, al lado nuestro. Dice Juan 6, 63, respecto a estas palabras de comer mi carne y comer mi sangre, beber mi sangre, dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quería Jesús que nos comiéramos? Sus palabras. Sus palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene ¿de qué? De la boca de Dios. Todas las palabras que Jesús nos decían eran el alimento espiritual que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Lo tenía Adán y Eva cuando Dios paseaba a la hora de la brisa y les adoctrinaba y les enseñaba y les hablaba, y de su boca salían palabras de vida para vida. Ahora nosotros tenemos aquí las palabras de Jesucristo. ¿Dónde están las palabras de Jesucristo? En la Biblia. Leerla, estudiarla, comerla. El alimento espiritual más grande que nosotros tenemos para la vida eterna es la palabra de Jesucristo. Esa es la realidad. La palabra de Jesucristo hace que nos alimentemos ¿de qué? Del fruto del Espíritu. Y si nosotros nos alimentamos del fruto del Espíritu, tendremos nuevamente todas las bendiciones del fruto del Espíritu que tenía el carácter de Jesucristo. No sé si lo sabéis de memoria, porque la he repetido muchas veces, pero voy a seguir repitiéndola. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nos comemos a Cristo, nos estaremos comiendo su palabra, su carácter y el fruto del Espíritu. Y estaremos eternamente alimentados. Porque dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y dice, y yo le resucitaré, ¿qué? En el último día. Y yo le resucitaré en el último día. Así lo dice el propio Jesucristo. Pero es que encima de todo nos ha dado en su misericordia algo palpable para que nosotros, que somos muy materiales, pues nos hagamos una idea de cómo comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Por medio de qué? De la Santa Cena. Hace una semana que hemos participado de la Santa Cena, que no se os haya olvidado. Dio un sermón el pastor extraordinario. La Santa Cena es la parte simbólica de que yo me como la palabra de Cristo y la hago mía, y entra el fruto del Espíritu en mí y me fortalece, porque me como simbólicamente su cuerpo y su sangre, mediante la Santa Cena, que él celebró con sus discípulos poco antes de morir. Y hay un detalle que me gustó mucho del culto del pastor, cuando dijo que alguien que no sabía prácticamente de doctrina, que tenía todos los pecados del mundo, que estaba siendo ajusticiado por sus pecados. El ladrón de la cruz, ¿acordáis? El ladrón de la cruz se comió el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz, se lo comió. Y se bebió su sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Lo aceptó desde allí.
y por eso tendrá vida eterna. ¿Os dais cuenta? Yo muchas veces, cuando llega el día de la Santa Cena, tengo una lucha. Yo no soy digno de participar de la Santa Cena, yo no soy digno. Hasta que por la experiencia y por la oración y por leer la palabra de Dios, pues me he dado cuenta que esa influencia es satánica, para que no coma la carne de Cristo y no beba su sangre y no acceda al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Porque Satanás quiere mi muerte y me pone 1000 impedimentos, pero si tú has hecho esto, si tú eres así, si tú piensas así, si tú hablas así, o sea, me dice todas las maldades que yo hago por la influencia de Satanás. Y estoy en un quid de no participar de la Santa Cena. Por eso me gustó cuando dijo del pobre: yo preferiría ser el ladrón de la cruz que Roberto, el que está aquí ahora mismo hablando de la palabra de Dios. Porque aquel tiene ya la garantía de la salvación. Yo la tengo que madurar en mi fe y en mis actos. Pero así es como el Señor nos ha dejado algo material, como sabe que somos muy materiales, para que palpemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo por medio de esos emblemas. Cuando os coméis el pan quebrantado, ¿alguien piensa que es el verdadero cuerpo y la verdadera carne de Jesucristo? Es un símbolo. Solamente piensan eso los que dicen que tienen el poder de hacer bajar al Espíritu Santo y hacer que ese cuerpo y esa sangre se conviertan en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. No. Eso es un emblema que el Señor nos dio para que nosotros aprendamos su lección. El que no come el pan bajado del cielo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y entonces, mediante la Santa Cena, nosotros comemos porque aceptamos el cuerpo quebrantado igual que el ladrón de la cruz. Nos comemos el pan quebrantado aceptando a Cristo quebrantado en la cruz. Y nos bebemos el vino que es mosto. Algunos a lo mejor todavía no entienden el porqué. No porque nosotros los adventistas no bebamos alcohol. No se toma el mosto porque no bebemos alcohol. Tiene mucha más profundidad el beber el mosto. Porque cuando Jesús hizo la Santa Cena era la semana de los ácimos. Y no podía haber dentro de la casa, ni de la alimentación, ni de la mesa, nada que estuviera fermentado. Por eso allí tomaron mosto. El fruto de la vid, dijo Jesús. Ya no tomaré más del fruto de la vid, no del fruto del hombre. No tomaré más del fruto de la vid hasta que lo tome nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Vosotros creéis que nosotros cuando vayamos al cielo nos vamos a tirar a Jesús a darle bocado? A lo mejor sí. Pero no creo que vayamos a comernos su carne y bebernos su sangre. No, iremos a abrazarnos a sus pies y a decirle: gracias, Señor, por tu gracia, por tu sangre que derramaste por mí, tu pan vivo que me lo diste de comer a través de tu palabra. Eso es lo que significa la Santa Cena. El simbolismo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. En fin, ¿habéis oído alguna vez eso de que somos lo que comemos? ¿Lo habéis oído alguna vez? Yo cada vez que voy a comer alguna cosa que no está permitida, dice que somos lo que comemos. Bueno, pues si somos lo que comemos, tenemos dos clases de alimentos en este mundo que tenemos. Uno es el alimento que nos quiere dar Satanás. ¿Ese alimento para qué? Para sufrimiento y muerte. Y otro es el alimento que nos quiere dar Dios con su Santo Espíritu, que es alimento para vida eterna. Que todos nosotros elijamos comernos a Cristo, hacerlo nuestro. Cuando nosotros lo comemos, somos lo que comemos. Si yo me como a Cristo, tendré su carácter. Que el Señor nos bendiga mucho y nos ayude a elegir siempre lo bueno que tenemos a nuestro alcance, que es el fruto de la vida en Cristo Jesús.